Bien, muy buenas tardes a todos. Entonces, si recordamos la clase anterior, vimos unas nociones acerca del espectro de frecuencias. Hablamos de las diferentes aplicaciones que ese espectro de frecuencias nos iban a permitir, o conocer ese espectro de frecuencias nos iba a permitir desarrollar. Si recordamos, también hablamos de algo un poco acerca de los detectores. Mencionamos brevemente las características que, por ejemplo, el ojo tenía, y por esa razón les quería traer a colación esta imagen. Si ustedes recuerdan, les dije que el ojo, por ejemplo, tenía unas células especializadas en la distinción del color. Esas células entonces tenían unas características que les permitían ser excitadas por las diferentes frecuencias de la luz visible. Algunas de las células están entonces especializadas en reconocimiento del rojo, otras en reconocimiento del verde, otras en reconocimiento del azul, el RGB, en el que también, por ejemplo, nosotros vemos que están descompuestas las pantallas del televisor o del celular, ¿cierto? Estas pantallas digitales que presentan color. También, de esa misma manera, el ojo es capaz de analizar la información proveniente de los colores, lo que mencionamos de que en el caso de los primates tenemos una detección tricromática. Sin embargo, también les conté que precisamente el cerebro es quien se encarga de analizar las imágenes o esa información que le está llegando y construir la escena, construir la imagen. Es por esa razón que, por ejemplo, es el cerebro quien determina los colores, determina cuándo hay un color, cuándo hay otro, determina los niveles de intensidad a partir de la información que le llega a los ojos. Entonces quería iniciar la clase de hoy presentándoles precisamente una imagen, y es esta. Esa imagen que ustedes ven allí, ¿qué observan ustedes? ¿Qué información les está dando esa imagen? Beber Coca-Cola. Beber Coca-Cola. Ajá. En términos de las frecuencias asociadas a la luz que está proveniendo de esa imagen, ¿qué información de color estamos observando? Hola, no los escucho. Sí, ¿qué información? O sea, ¿qué colores están observando ustedes? Verde y rojo. Parece el verde. Verde y rojo, ¿cierto? Uno ve unas líneas verdes, se ve color azul, ¿cierto? También. Pues bien, voy a acercar esta imagen para que miremos lo que está ocurriendo. Miremos en esta zona, por ejemplo, y nos daremos cuenta que realmente, exactamente, la información la está agregando el cerebro. El cerebro está haciéndonos el truco de generar esa sensación de que allí está el color rojo, pero el color rojo no está allí. Como así, Juan, o sea, es porque nosotros ya hemos como reconocido que esta botella es de color rojo o así, no. Así no hubiéramos reconocido que esa lata es de color rojo. Por los colores adyacentes que tiene la imagen, el cerebro no es capaz de discernir. O sea, cuando observa que junto a esos colores cian está la falta de color, él automáticamente en su lugar pone el color rojo para esos niveles de iluminación. Entonces, miren que no necesariamente necesitamos ver o recibir información en frecuencias para que el cerebro interprete eso en una cierta frecuencia o para que el cerebro sea capaz de introducir allí ese color que hace falta. Simplemente todo el tiempo nos engañamos, sí, todo el tiempo el cerebro nos juega trucos de ese tipo de ilusiones ópticas, ¿cierto? Ocurren muy frecuentemente. Muy bien. Entonces, simplemente eso era como una especie de imagen que me encontré ayer
navegando por ahí en internet, me pareció interesante, que se complementaba bastante bien con lo que hemos discutido hasta el momento. Sin embargo, vamos a hablar entonces un poquito acerca de estos otros tipos de fenómenos. Resulta que nosotros podemos decir que el nivel de desarrollo de una sociedad se puede cuantificar o se puede medir en términos de las escalas de las cosas. Es decir, entre más tecnológicamente avanzada es una sociedad, es capaz de desarrollar tecnologías mucho más reducidas en tamaño, ¿cierto? Generar cosas a gran escala es también un reto, pero generar cosas de una pequeña escala y hacerlas con una adecuada precisión es realmente un reto mucho más importante. Observen, por ejemplo, todas las tecnologías que tienen que ver con la computación, cómo han avanzado gracias a la capacidad que algunas sociedades o que algunos países han desarrollado para poder fabricar cada vez a menor escala elementos como por ejemplo los transistores a mucha menor escala ¿cierto? Todo este tipo de tecnologías relacionadas con la electrónica. Y la otra medición de qué tan avanzada es una sociedad o una cierta eh, tecnología tiene que ver en qué tan rápido puede detectar la ocurrencia de fenómenos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una escala de tiempo, tenemos escalas donde, por ejemplo, vemos acá el cronómetro y vemos que en el cronómetro podemos tomar mediciones con buena precisión, de hasta segundos y algunas décimas de segundo. Tenemos cámaras fotográficas que tienen la capacidad de desarrollar movimientos y captar imágenes con velocidades de milisegundos. Pero resulta que los fenómenos tecnológicos que ocurren a una velocidad mucho mayor, requieren tecnologías mucho más rápidas que eso, ¿sí? Por ejemplo, las reacciones químicas ocurren en el orden de microsegundos. Las electrónicas más rápidas ocurren en el orden de nanosegundos. Las moléculas vibran en el orden de picosegundos, la vibración molecular. Fenómenos como la fotosíntesis ocurren en el orden de femtosegundos y el movimiento de los átomos o de los electrones dentro de un átomo cuando está en una molécula ocurre en el orden de atosegundos. Estamos hablando 10 a la menos 18 segundos. Entonces, miren que con estas, ay, yo quise aquí, con esta tecnología precisamente, con esta tecnología que tenemos aquí, podemos desarrollar allí, entonces, por ejemplo, la medición de eventos deportivos. Para ello, entonces, estaremos más o menos en esta escala, entre los segundos y la escala de milisegundos, ¿sí? Para el caso de el aleteo del colibrí, que sabemos que ocurre varias veces por segundo, pero que nuestros ojos no son capaces de detectarlo, entonces tendremos que utilizar un elemento de mayor velocidad. Por ejemplo, en este caso, se está tomando la imagen de ese colibrí con una cámara y observen que aún así no se logra completamente observar el caso o el aleteo de tal manera que sea completamente inmóvil. Tendríamos que tener una mayor velocidad. Es posible que la cámara no se haya accionado a una velocidad suficiente. Pero, por ejemplo, también disponemos de tecnologías que son capaces de reducir o ralentizar el movimiento que un proyectil como una bala puede estar desarrollando, ¿cierto? Con cámaras de alta velocidad y este tipo de tecnologías. Entonces, miren ¿qué implica esencialmente que queramos medir eventos que ocurren cada vez más y más rápido? Necesitamos tecnología que sea mucho más avanzada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el límite? El límite esencialmente se lo pondrá básicamente nuestra capacidad de desarrollar tecnologías que puedan medir a esa velocidad. ¿Para qué traemos eso a colación? Porque resulta que existen o se han desarrollado
en la tecnología recientemente experimentos en los cuales podemos observar incluso esa escala de los atosegundos, esa, esa transición electrónica o esos movimientos de los electrones, los podemos observar enviando eh, pulsos que tengan una duración muy pequeña. Y lo que hacen esos pulsos esencialmente es funcionar en una manera similar a como lo hacen las luces estroboscópicas en una discoteca. Entonces tenemos todo oscuro, pero cuando la luz empieza a iluminar y empieza a parpadear a una frecuencia, somos capaces de observar la escena iluminada por un instante. Entonces podemos tomar como una fotografía. Si nos damos cuenta, esas imágenes o ese evento que está ocurriendo a una muy alta velocidad, lo vemos casi que en cámara lenta. Entonces eso es lo que estamos logrando cuando estamos iluminando, por ejemplo, con pulsos muy rápidos. Esto trayendo a colación esa última imagen que les mostré en la clase anterior, en la cual veíamos cómo se había desarrollado unos láseres pulsados con unas muy altas intensidades y con unas anchos temporales, ¿cierto? Y con una amplitud, una duración temporal exageradamente cortica. Entonces, en ese caso estábamos hablando de picosegundos. Aquí estamos hablando de atosegundos, órdenes de 10 a la menos 18. Y entonces eso tiene que ver porque en muchos de los casos, algunas transiciones atómicas, o sea, cuando el átomo está modificando sus escalas energéticas, moviendo los electrones en las bandas para pasar de un estado a otro, eso puede tomar del orden de 10 a la menos 12 segundos, es decir, estar en el rango de los picosegundos. Pero si tenemos una cámara o una forma de generar imágenes en el orden de 10 a la menos 18 segundos, estamos hablando de que estamos 6 órdenes de magnitud por encima. Entonces, esencialmente podemos tomar, en teoría, 1 millón de imágenes de ese proceso que está ocurriendo en la escala de pico, pero nuestra cámara está ocurriendo en la escala de atosegundos. Listo. Puede que no sean 1 millón de imágenes, puede que sean simplemente, ¿cierto? 1000 imágenes, 100.000 imágenes, o alguna cosa así que me muestre cómo es la evolución. Entonces, a ese nivel de escala, yo puedo tener un control y una comprensión mucho más adecuada de cómo están ocurriendo esos fenómenos a nivel atómico. Una de las cosas que tal vez ustedes, si ya han visto sus cursos de instrumentación, podrán de pronto recordar es el teorema del muestreo. ¿Quién recuerda en qué consiste ese teorema de muestreo? ¿O en qué se basa? ¿O cuál es el principio de hablar de muestreo en el caso de la reconstrucción de una señal? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? ¿Ninguno? Sacamos la ruedita para que alguien manifieste algo. Juan, qué pena, ¿me repites la pregunta, por favor? En el caso de que ustedes hayan visto tal vez instrumentación o alguno de esos cursos en el que se ve, digamos, la parte de electrónica, si de pronto recuerdan en qué consiste el teorema de muestreo para la reconstrucción de una señal. Pues yo no he visto eso, pero según lo que tengo entendido es como reconstruirla a partir de pequeñas muestras, ¿no? Exactamente. ¿Qué tan pequeñas tienen que ser esas muestras para poder tener una señal lo más parecido posible? O sea, ¿cuál es el mínimo valor con el cual yo puedo reconstruir una señal? Acá, ¿qué tan frecuentemente tengo que hacerlo? A ver a quién le preguntamos. Yo creo que de pronto Juan Pablo ya pasó por allí, ¿no?
Juan Pablo. Bueno, esencialmente lo que nos dice ese teorema de muestreo es que para uno poder reconstruir una señal que está variando en el tiempo, que tiene una cierta frecuencia, uno debe muestrearla, debe tomar datos al doble de la frecuencia, por lo menos al doble de la frecuencia. ¿Cómo así que tomar datos al doble de la frecuencia? Pues esencialmente, si lo que yo tengo es, digamos, esta señal, supongamos que esta es la señal que está ocurriendo en el tiempo, ¿sí? Entonces, para yo poder reconstruir esa señal, si esto es mi escala temporal, entonces yo necesito tomar datos al menos al doble del tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tomara, digamos, esta es la frecuencia, arranca por aquí y termina por aquí, ¿sí? Si yo tomo un solo dato, digamos, de la intensidad, ese solo dato pues no me va a dar información entre este punto y este punto. Si yo, por ejemplo, tomo dos datos, o sea, estoy duplicando la frecuencia, yo podría decir, es que en toda esta región es aproximadamente a este nivel y en esta región es aproximadamente a este nivel, ¿sí? Si yo tomo tres datos en esa escala de tiempo, pues estoy triplicando la frecuencia, entonces podría decir, estoy partiendo esto en tres partes. Entonces por acá este dato me da un valor a esta altura, por acá esto me da un valor a esta altura y por acá un valor a esta altura, ¿sí? Entonces miren que a medida que voy aumentando el número de muestras, voy a lograr reproducir con mucha mayor fidelidad lo que está ocurriendo en esa señal. ¿Cuál sería el caso ideal? El caso ideal sería, por ejemplo, yo decir, es que tengo tantas muestras o estoy tomando tantas muestras que yo esto lo puedo partir en pequeños cuadritos, ¿cierto? Y cada uno de estos cuadritos, entonces me va a permitir a mí reconstruir esa señal con una mayor precisión, ¿sí? A eso es lo que nos referimos con el teorema de muestreo. Sin embargo, la velocidad a la cual estamos haciendo ese muestreo pues estará determinada en términos de la electrónica, de la tecnología que estamos empleando para poder hacer ese muestreo, ¿cierto? Es una de las limitantes del caso del muestreo. Muy bien. ¿Alguna inquietud con respecto a eso? O más o menos nos queda claro en qué consiste eso del muestreo. Sí, está claro, Juan. Ok, bien. Entonces, listo, volvamos aquí a la presentación. En algunos casos, incluso, con estos átomos, perdón, con esta tecnología de medir en atosegundos, se puede entonces desarrollar la capacidad de visualizar cómo los electrones se están moviendo en una molécula. Entonces, acá tenemos una molécula y esas zonas que están allí pintadas en violeta, lo que me están indicando es las zonas donde hay probabilidad de que exista un electrón. Ustedes saben que en el caso de los electrones, por ser partículas cuánticas, no pueden ser determinadas con precisión, pero sí pueden ser determinadas estadísticamente. Entonces, esta es la probabilidad de que exista un electrón en esa región. Entonces, esta imagen se tomó a 1.34 femtosegundos. Esta se tomó a 2.44. Miren que el electrón ya no está en esta posición, sino que se desplazó a esta región. Y acá, por ejemplo, esto se consolidó en una región mucho más pequeña. Después a 3.98 se modificó aquí, a 4.71 cambió. Entonces, si yo puedo hacer esa capacidad, si yo tengo la capacidad de desarrollar en esas escalas de tiempo, puedo ver entonces cómo van evolucionando los procesos dinámicos, ¿cierto? Esa dinámica molecular cuando ocurre una reacción o cuando estoy haciendo algún tipo de interacción de la molécula con algo. Bien, entonces para eso me sirve utilizar una tecnología de pulsos de alta velocidad, de pulsos que ocurran en un espacio de tiempo muy pequeño.
Otra de las cosas importantes que nos va a permitir procesar las señales ópticas es, ya no hablemos del espectro de frecuencias, sino hablemos de algo que se conoce como el espectro espacial. Ese espectro espacial, o sea, así como teníamos un espectro de frecuencias, cuando estábamos en el dominio de frecuencia y tiempo, perdón, frecuencia y dirección de propagación, vamos a tener un dominio espacial donde tenemos espacio y tiempo, y allí podemos también encontrar la equivalencia en términos del espectro espacial. A ese espectro espacial le damos un nombre en óptica. O sea, a pesar de que es un espectro, se conoce como patrón de difracción. Y si bien entonces el conocimiento del espectro de frecuencias me permitía a mí, por ejemplo, determinar de qué estaba hecha la materia, cuáles eran las componentes, los elementos que componían la materia, y por eso era que teníamos la capacidad de decir, esa estrella está hecha de estos elementos, tiene ese calcio, tiene hidrógeno, tiene, etcétera, sodio, qué sé yo. En el caso del espectro espacial o del patrón de difracción, lo que podemos observar, lo que vamos a poder determinar es cómo está arreglada, configurada espacialmente esa materia. Entonces, si recordamos, en el caso, por ejemplo, de la luz visible, utilizábamos algo que llamábamos esa rejilla de difracción para descomponer la luz en componentes espectrales. Acá lo que vamos a hacer es utilizar también una longitud de onda del espectro electromagnético, pero de mayor frecuencia. Esto que tenemos allí, esta imagen ya la habíamos discutido en la primera clase, hace referencia a que, ¿quién recuerda esta imagen qué es lo que nos presentaba o qué es lo que nos indicaba? Exactamente, el ADN. Es una imagen de un patrón de difracción hecho en ADN. Entonces, como les decía, los patrones de difracción, esta imagen, por ejemplo, se desarrolló a mediados de los años 50 del siglo pasado, pero el proceso de patrón de difracción se conocía desde mucho antes. Se conocía, o sea, esa difractometría, así se llama esa técnica, se conocía desde principios del siglo XX. Incluso el desarrollador de esto, que se ganó el premio Nobel, por precisamente ser capaz de determinar la estructura cristalina de los elementos a partir de incidir rayos X, que es una forma de ondas del espectro electromagnético, pero que tiene mayor frecuencia que la luz visible. Y entonces, al tener mayor frecuencia, si estamos en el caso de tener una propagación en aire o en vacío, esa mayor frecuencia implica unas longitudes de onda mucho más pequeñas. Y esas longitudes de onda mucho más pequeñas, entonces van a hacer que tengan una interacción con la materia que está a escala mucho menor. Y entonces, a partir de eso, es posible determinar cómo está configurada la materia, en qué forma está organizada. Entonces, en este caso, digamos que la molécula de ADN es una molécula de tipo orgánico. No es una molécula donde los átomos o donde los componentes estén perfectamente rígidos. Y entonces allí fue donde vino, digamos, el desarrollo que tuvo Rosalind Franklin y que les permitió entonces a, en el siglo pasado desarrollar o determinar la forma del ADN, es decir, que el ADN tenía esa forma helicoidal, precisamente estudiando la geometría y la forma de estos patrones de difracción a partir del ADN. ¿Cómo lograron hacer eso? Si bien esa molécula de ADN o esas cadenas de ADN son unas moléculas orgánicas que no son fijas, utilizaron unas técnicas de crioenfriamiento, pues de criotecnología, para hacer que ella se solidificara, y ahí ya sí podían entonces aplicar de la técnica de la difractometría de rayos X. ¿Sí?
Eso fue lo que permitió determinar entonces la forma en cómo estaba el ADN configurado. Bien. Otra de las características que, que también están relacionadas con los patrones de difracción es esta imagen que tenemos acá. Esto que tenemos acá es un sistema que se conoce como un sistema de 4F. ¿Cómo así de 4F? Son un par de lentes que esencialmente son positivas. ¿Sí? Todos recuerdan del curso de física de oscilaciones, ondas y óptica, a qué nos referimos cuando hablamos de lentes positivas. Y entonces esas lentes positivas están embebidas en un medio donde sus distancias focales van a ser iguales. Entonces tenemos un plano del objeto que está ubicado a una distancia focal de la primera lente, a una distancia focal en la parte posterior, pues tendremos la imagen que me produce ese plano objeto y ubicamos la segunda lente de tal manera que su distancia focal coincida con el plano imagen de la primera lente. Entonces, si las dos lentes son exactamente iguales, sus distancias focales van a ser exactamente iguales en las dos direcciones, en los dos planos, en el plano imagen y su plano objeto. Entonces, la primera le hace un proceso de transformada de Fourier, vamos a ver esto un poco más adelante, que lo que hace una lente realmente es aplicarle una transformada de Fourier y convertirme esa imagen a una imagen que podemos llamar una imagen en el plano de Fourier, y esa funciona como objeto para esta segunda lente. Y la segunda lente lo que hace es aplicarle una segunda transformada de Fourier a la misma función. Esa segunda transformada de Fourier es matemáticamente equivalente a generar una inversión del signo. Y por esa razón, cuando tenemos una imagen formada por un sistema de lentes, lo que se obtiene es precisamente una inversión de esa imagen. Eso es lo que hace que la imagen quede invertida, ¿cierto? Matemáticamente se puede explicar a partir de ello. Bien, sin embargo, este objeto que estamos proyectando acá no es otra cosa que un espectro espacial o un patrón de difracción obtenido a partir de lo que pusimos acá en el plano objeto. Pues también es otra forma o otra manera de desarrollar patrones de difracción o espectros espaciales. Recuerden que es exactamente lo mismo. Bien, habíamos mencionado que la onda electromagnética, la luz como tal, tenía esas características ondulatorias de que no transporta materia, pero sí transportaba energía y transportaba momentum. Fue en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, después de que se estableció la teoría electromagnética por parte de Maxwell, que este señor, John Henry Poynting, desarrolló una teoría para poder entender cómo era que la onda electromagnética estaba transportando esa energía, ¿sí? Y la forma como lo explicó fue a partir de lo que se conoce como el vector de Poynting. Entonces vamos a hacer acá vamos a hablar un poco acerca de esa energía. Entonces vamos a hablar de la energía electromagnética. Resulta entonces que podemos hablar de la energía electromagnética en términos de la densidad volumétrica de energía. Es decir, como la onda electromagnética no está simplemente determinada para un punto, sino que ocupa una región en el espacio, entonces podemos simplemente para cuantificarla, para normalizar esa cantidad de energía, hablar de densidades volumétricas de energía. Entonces la densidad volumétrica de energía, vamos simplemente a llamarla U sub T. ¿Por qué U sub T? Simplemente para indicar que es la energía total. Y podemos decir que eso es la suma de las dos contribuciones a la densidad volumétrica de energía, una debida a la energía o a la densidad volumétrica que está proporcionando el campo eléctrico y otra debida a la cantidad de energía
cortada por el campo magnético. Sabemos entonces que tenemos las dos componentes y que esas dos componentes son sincrónicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar o vamos a tratar de identificar en este momento? Vamos a recordar cómo era que obteníamos, por ejemplo, el caso de la densidad energética del campo eléctrico. Para ello, entonces, vamos a recordar que si nosotros tenemos un sistema de dos placas conductoras cargadas, digamos, esta placa está cargada de manera positiva y esta placa de acá está cargada con la misma cantidad de carga, pero de forma negativa, es el sistema que conocemos como un capacitor. ¿Cuál es la característica del capacitor entonces? El capacitor tiene precisamente la característica de que almacena energía eléctrica en forma de campo eléctrico. ¿Cómo se establece el campo eléctrico? Ustedes recordarán de su curso de física de electricidad y magnetismo, el campo eléctrico en un capacitor de placas paralelas se establece como una entidad que tiene una direccionalidad, porque es un campo vectorial que parte de la placa positiva y apunta hacia la placa negativa. Eso es lo que llamaríamos, ¿cierto?, el campo eléctrico. Sin embargo, pasaba una cosa interesante en el caso de las placas o de los capacitores de placas paralelas. ¿Quién recuerda cómo era que determinábamos ese campo eléctrico, esa magnitud del campo eléctrico en el caso del capacitor de placas paralelas? ¿Qué características tenía ese campo eléctrico? ¿Por qué era tan importante o tan interesante de analizar? Preguntémosle a Mariana. Hola, profe. Realmente no me acuerdo mucho, pues, de haciendo así memoria. Era muy interesante porque ese campo iba de positivo a negativo, se comportaba de forma rectilínea y nos permitía también ver un comportamiento del campo magnético en los bordes de la placa paralela, si no es infinito. Pero no me acuerdo bien. Listo, ¿no? Entonces, vamos bien con la parte de que es paralelo. O sea, suponiendo que las placas son muy grandes, eso, David, es un campo que es constante. O sea, es un campo que independiente de la posición en donde esté, dentro de las placas, ese campo es constante. Entonces es paralelo y además es constante. Y tenía otra característica, que para un sistema de esto, todo el campo en la parte exterior era cero, ¿cierto? El campo se anulaba tanto para la región previa a la placa positiva como para la región posterior a la placa negativa. Los invito a que le den un repasito a ese curso, a esa parte del curso de física, electricidad y magnetismo. Si no lo recuerdan, justamente esta semana pasada les hice la clase al grupo de física, electricidad y magnetismo. Ahí también encuentran en el caso de, pues en el canal de YouTube van a encontrar esa clase, pueden buscar esa parte del video en donde hicimos el desarrollo y la determinación de ese campo eléctrico. Entonces, la parte interesante de eso es que esto era un valor constante, era sigma, la densidad superficial de carga, sobre la constante epsilon cero. Entonces, por eso era tan interesante. ¿Qué era lo que además íbamos a notar entre ellos? Pues que para que esto ocurriera, estas dos placas tienen que estar a una diferencia de potencial, un delta V. ¿Sí? Si yo pongo un par de las puntas de un voltímetro, voy a observar que entre esas dos placas hay una diferencia de potencial. Y entonces, recuerden que teníamos otra característica del campo eléctrico. El campo eléctrico es un campo que es conservativo. Entonces, si por ejemplo yo acá tengo una carga positiva, ¿sí? Esa carga vale Q. Las cargas positivas van a querer estar ¿en dónde? Van a querer estar en las regiones donde el potencial eléctrico sea más bajo. Potencial eléctrico más bajo se obtiene
en las cercanías de la placa negativa. Si yo quiero hacer que esta carga positiva se me desplace hacia allá, ¿quién tiene que hacer el trabajo para que esa placa positiva, para que esa carga positiva se mueva hacia la placa positiva? Lo tiene que hacer un agente externo, porque el campo eléctrico siempre va a querer mandar las cargas positivas cerca de la zona negativa. Entonces, esto lo tiene que hacer un agente externo. Entonces, podemos decir que el trabajo hecho por el agente externo, o un diferencial del trabajo hecho por el agente externo, lo puedo expresar en términos de quién, de la fuerza hecha por el agente externo, en producto punto por la trayectoria que estoy siguiendo. Aquí por simplicidad, como estamos en un campo que es uniforme y paralelo, pues vamos a seguir una trayectoria en línea recta, ¿sí o no? ¿Qué más podemos encontrar allí? Podemos decir que ese diferencial de trabajo hecho por el agente externo no es otra cosa que Q por la magnitud del campo eléctrico en producto punto por dl. ¿Por qué podemos decir eso? Porque resulta que justamente dentro del campo eléctrico, esa carga va a estar experimentando una fuerza que apunta hacia allá, porque es una es una carga positiva. Pero para poderme desplazar hacia allá, yo tengo que actuar con la misma fuerza. Entonces lo que estamos suponiendo es que el agente externo está aplicando la misma fuerza, pero se está moviendo en la dirección opuesta. ¿Qué más vamos a encontrar? Pues que esencialmente, si yo, ahora sí, si yo tomo ese diferencial de trabajo hecho por el agente externo y lo divido por la unidad de carga, esto me va a quedar efectivamente dado en términos de E.dl, y esto no es otra cosa que la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre esas dos placas. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo decir que el trabajo hecho por el agente externo es Q veces la diferencia de potencial. O incluso lo puedo poner en términos diferenciales. Y decir que poderme desplazar, es más, esto no lo digamos en términos de delta V, sino en términos de el cambio en el potencial o en el voltaje en esa región. Y entonces, recordando que, por ejemplo, teníamos una característica, y esa característica se llama la capacitancia, y esto es la capacitancia, la expresábamos en términos de la carga almacenada por el diferencial por la diferencia de potencial. Y entonces, ¿qué pasa con ese trabajo externo? Esencialmente, cuando un agente está realizando trabajo externo sobre una carga en un sistema en contra de lo que el campo eléctrico quiere hacer, el campo eléctrico quiere mandar esa carga para allá, pero el agente externo la está mandando para allá. Entonces, ¿qué pasa con la energía almacenada en el sistema? Como el trabajo lo está haciendo el agente externo, la energía en el sistema empieza a aumentar. Es decir, hay más capacidad de realizar trabajo porque hay un agente externo que está almacenando energía. Piensen, por ejemplo, en si esto fuera un sistema mecánico. Este es un resorte que está en su longitud natural. En su longitud natural, el resorte no tiene capacidad de almacenar energía, pero si yo llego y cojo ese resorte y le aplico una fuerza, ese resorte se me comprime, ¿cierto? Y entonces, ¿estoy haciendo qué? Estoy almacenando energía dentro del sistema del resorte, y cuando yo libere esa energía, puedo hacer un trabajo con ella, ¿cierto? Eso es esencialmente lo que está haciendo el sistema, moviendo esta carga eléctrica positiva
hacia la región donde no quiere estar. Una vez yo libere esa fuerza que está desplazando la carga hacia acá, esa carga inmediatamente va a alejarse y eso es realizar trabajo. ¿Listo? Entonces, el trabajo o esa cantidad que llamamos trabajo hecho por el agente externo, lo que hace es precisamente cambiarme la energía interna del sistema. Eso entonces lo podemos expresar en términos de ¿quién? En términos de Q por dB y ese dB lo podemos expresar en términos de la capacitancia. Entonces esto se nos convertiría en una cantidad, perdón, aquí yo creo que me equivoqué. Esto era un diferencial de Q, diferencial del voltaje en términos de la carga, y esto expresado en términos de la capacitancia es Q sobre la capacitancia de Q. Y a partir de allí entonces podríamos decir que la energía o el cambio energético almacenado en el sistema es 1/2 de Q al cuadrado sobre la capacitancia. Epa. Entonces esta es la energía almacenada en un capacitor. Acá lo estamos expresando en términos de la capacitancia, que es una característica de este sistema de capacitor. Pero lo queremos expresar es en términos del campo eléctrico, ¿cierto? No queremos dejarlo en términos de C, que es la capacitancia, sino en términos del campo eléctrico. Y entonces lo que podemos hacer es recordar que para el caso del capacitor de placas paralelas, decíamos que la capacitancia también la podíamos expresar en términos de unos parámetros geométricos. Uno de ellos era el área, entonces a mayor área, mayor capacitancia. Otro era la distancia, a menor distancia, mayor capacitancia. Y otro era la permitividad del medio. En el caso que estemos considerando el vacío sería epsilon 0. Y también sabíamos que la densidad de carga es la carga por el área. De ahí que sacábamos que la carga es la densidad de carga por el área. Y entonces tomando estas dos expresiones podemos introducirlas justamente en este término de acá, esta y esta. ¿Qué nos queda? Nos queda que el cambio en la energía potencial será 1/2 de Q al cuadrado, pero Q al cuadrado es sigma cuadrado por área al cuadrado, sobre C, pero C es epsilon 0 por el área sobre D. Y si cancelamos lo que se pueda cancelar aquí, miren que vamos a poder cancelar, por ejemplo, una de estas áreas con el área de aquí abajo. ¿Sí? Esto entonces me queda 1/2 de sigma al cuadrado sobre epsilon 0 por el área y por D. Si multiplico arriba y abajo por epsilon 0, entonces estoy obteniendo en la parte de abajo epsilon 0 al cuadrado. Entonces esto se me convierte en 1/2 de sigma cuadrado sobre epsilon 0 cuadrado por A por D por epsilon 0. ¿Para qué hicimos eso? Porque es que recordemos entonces que la magnitud del campo eléctrico, habíamos dicho, es sigma sobre epsilon 0. Entonces este término que tenemos acá no es otra cosa que la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Entonces el cambio en la energía en el caso del campo eléctrico no es otra cosa que 1/2 por la magnitud del campo al cuadrado por epsilon 0 por A y por D. ¿Quiénes son A y D? A es el área de las placas y D es la separación entre las placas. Entonces, si yo multiplico A por D, lo que voy a obtener es el volumen de ese capacitor.
Entonces esto es el volumen del capacitor. Si yo paso a dividir ese término en ese cambio de energía, entonces delta U sobre A por D, a esto lo puedo llamar U sub E, U pequeñita. Entonces esto será la densidad volumétrica de energía del campo eléctrico. Entonces, ¿cómo me quedó expresada esa densidad energética? Me quedó expresada como 1/2 de epsilon 0 por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Bien. ¿Alguna inquietud para cómo llegamos a eso? ¿Cierto? Esto nos quedó entonces una forma de expresar este término U sub E, que era este término que teníamos acá. Angélica. Juan, qué pena, yo me perdí por ahí, pues, porque tú estás escribiendo en la integral Q por dB, que era como lo que tenías, que era más arriba, ¿cierto? Del trabajo, pero ya después lo pasaste como a B por DQ y no entendí pues como de dónde salía eso. Bien, yo creo que aquí lo que pasa es que, a ver, ¿qué fue lo que yo hice aquí? A ver, acá teníamos que el campo eléctrico es... A ver, vamos a recapitular por acá. Teníamos que el trabajo externo es la fuerza por el diferencial de desplazamiento. ¿Sí o no? Decíamos entonces que el cambio en ese trabajo es la fuerza, que la podemos expresar como Q por E, por ese diferencial. E por dl, cuando hacemos esta integral, esto me queda la diferencia de potencial. ¿Sí? Esta es la diferencia de potencial. Yo creo que aquí es donde está el enredo. Que yo creo que esto lo debo expresar más bien como la diferencia de potencial. ¿Sí? Esto es la diferencia de potencial. Esto no es de Dewey. Esto es la diferencia de potencial. Y aquí yo creo que lo que estoy haciendo mal es considerar que estoy moviendo, es considerar que esta carga que estoy moviendo es la misma carga del capacitor. Esto digamos que es una cantidad de carga de Q más bien. ¿Sí? Ahí es donde esto funciona mejor. La fuerza que esa diferencial de carga está experimentando es su magnitud de carga por la fuerza del campo, por la intensidad del campo eléctrico, por el campo eléctrico. Y acá es donde entonces esto sí se me convierte en delta V por dQ. Ahí sí, ¿cierto? Sí, ahora sí, gracias. Ya, yo creo que sí. Yo creo que el error mío fue haber considerado aquí este diferencial como si fuera Q total. Es solamente un diferencial de Q. Entonces ahí sí ya nos da la energía que cambió el sistema. Bien, miren que entonces esto lo que nos permite encontrar es precisamente entonces ese término para la contribución a la densidad volumétrica de energía del campo electromagnético, o sea, de la onda electromagnética, la parte que corresponde al campo eléctrico. También existe una forma de encontrar cuánto es la contribución volumétrica si lo que uno toma es un solenoide de una cierta inductancia L en el cual se genera un campo magnético B. Entonces, ese desarrollo pues no lo voy a hacer, pero uno puede llegar a obtener que también la contribución a la densidad volumétrica de energía del campo magnético, esto es la densidad volumétrica de energía, dB, está dada en términos de 1/2 de la magnitud de B al cuadrado sobre mu sub 0.
Sí, miren que allí aparecen, para el campo eléctrico aparece la constante de permitividad y para el campo magnético la de permeabilidad. ¿Sí? Entonces, si uno suma esas dos, obtiene la total. La densidad energética volumétrica del campo electromagnético será la suma entonces de la contribución del campo eléctrico y la contribución del campo magnético. Y entonces esto es un medio de epsilon 0 por la del campo eléctrico al cuadrado, más un medio del campo magnético al cuadrado sobre mu 0. Si nosotros recordamos, teníamos por allá que c, la velocidad de la luz, elevado al cuadrado se puede expresar como 1 sobre epsilon 0 mu 0. Y entonces de ahí uno puede sacar que epsilon 0 no es otra cosa que 1 sobre c al cuadrado mu 0. Y si yo vengo con esa expresión, con esta, y la reemplazo aquí, entonces podemos expresar o podemos cambiar ut como un medio de 1 sobre c2 mu 0 por e al cuadrado más un medio mu 0 por b al cuadrado. ¿Sí? También habíamos dicho que había una relación entre la amplitud del campo magnético y la amplitud del campo eléctrico. Habíamos dicho que el campo eléctrico era más grande que el campo magnético. Dijimos que el campo magnético era 1 sobre c veces el campo eléctrico. ¿Sí recuerdan eso? Y entonces, aquí observen lo que va a pasar. Recuerden que toda esta expresión de acá es la contribución del campo magnético. Y toda esta contribución de acá es la del campo eléctrico. Con esto que acabamos de hacer, entonces miren que al introducirlo allí, vamos a encontrar que la densidad volumétrica energética total es un medio de 1 sobre c al cuadrado mu 0, la del campo eléctrico, al cuadrado más un medio de mu 0. Y acá, al tomar este valor, esto me queda e al cuadrado sobre c al cuadrado. Observen que estos dos términos son exactamente iguales. Es lo que nos está queriendo decir eso. A pesar de que la magnitud o la amplitud más bien de los campos magnéticos sea considerablemente más pequeña que la del campo eléctrico, energéticamente la contribución del campo eléctrico y la del campo magnético son exactamente iguales. Entonces, cuando la energía se está propagando en el espacio, la mitad de la energía, de la densidad de energía, la está llevando el campo eléctrico y la otra mitad me la está llevando el campo magnético. Y eso es muy importante porque uno tiende a despreciar el campo magnético siempre. No, realmente el campo magnético es bastante importante acá. Entonces esto nos va a decir que ese un medio más ese un medio, esto es 1 sobre mu sub 0 por c al cuadrado, la magnitud de E. O también, esto es lo mismo que decir epsilon 0. Miren que acá nos salió el epsilon 0. Justamente esta misma expresión que teníamos acá está acá. Por la magnitud de E al cuadrado. O es lo mismo que decir la magnitud de B al cuadrado sobre mu 0. Cualquiera de esas formas de expresar la densidad energética del campo electromagnético, bien sea en términos de cada una de las componentes, bien sea en términos solo de la componente del campo eléctrico y la permeabilidad, bien sea solo la componente del campo eléctrico y la permitividad, o bien sea solo la componente del campo magnético. Entonces ya tenemos todas las formas como queramos representar esa energía. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Como es una onda, esa onda no es estacionaria, se está desplazando. Entonces, al desplazarse esa energía, me está transmitiendo, me permite transmitir información. Eso es esencialmente lo que
la ventaja que tiene tener esa cantidad de energía. ¿En qué forma la puede estar desplazando? Pues la puede estar desplazando, bien sea si yo puedo cuantificar el campo eléctrico o si puedo cuantificar el campo magnético. Eh, muy bien. Una de las cosas interesantes aquí a observar es que precisamente esa energía me habla de la energía ondulatoria. La energía ondulatoria, o sea, de la energía de considerar la luz como si fuera onda, es bastante diferente a la que se obtiene, por ejemplo, cuando uno habla desde el punto de vista de la mecánica cuántica de la energía que está aportando un fotón. En el caso de la mecánica cuántica, la energía del fotón, ¿sí?, se expresa como ¿quién? Como una constante que se llama h, eso se llama la constante de Planck, y la frecuencia de esa luz que está iluminando allí. Entonces, esto me dice la energía individual de un fotón. Y esto me dice la energía de la onda. Resulta que con respecto a eso, pues hay un montón de comportamientos que hay que tener en cuenta, que iremos mencionando brevemente en el curso, pero que no nos vamos a enfocar completamente porque hacen parte más de un curso de óptica cuántica, que no es el objetivo pues, de este curso de óptica, que es más de corte clásico. Bien, ¿qué es lo que debemos considerar entonces también? Pues estamos hablando de que hay un flujo energético. Esa energía está desplazándose. Si queremos considerar entonces cuánto es la energía que se está desplazando, tenemos que hablar de transporte de energía. Y necesariamente hay que involucrar, para considerar transporte de energía, una cantidad de tiempo y un área sobre el cual esa energía esté siendo transferida. Entonces, una manera de visualizarlo es, por ejemplo, decir, yo acá tengo una, una posición o una región del espacio y voy a considerar la energía que está haciendo o únicamente de esta zona, la energía que tenemos aquí en esta región. Un instante de tiempo más adelante, estaremos desplazados espacialmente. ¿Qué distancia? Estaremos desplazados una distancia equivalente a la magnitud del tiempo que consideremos por la velocidad de propagación. Eso es una distancia. Entonces tenemos una, una posición geométrica más adelante de energía que se ha propagado. ¿Cuánta energía se está propagando? Pues esta cantidad energética habrá propagado la energía correspondiente a la proyección de esa región que estamos considerando. ¿Sí? Llamemos a esta área de acá, llamémosla simplemente A. Entonces, podríamos decir, la energía que hemos considerado es toda la energía que está contenida en este volumen. ¿Por qué volumen? Porque recuerden que estamos hablando de energía por unidad de volumen. Esta U sub T nos habla de energía por unidad de volumen. Entonces, por eso tenemos que considerar un volumen para saber cuánta energía fluyó a través de esa área. Entonces, podríamos indicar, bueno, entonces, en esta región del espacio, a través de esta área que tenemos acá, habrá fluido, después de un tiempo delta T, ese delta T que estamos poniendo acá, la energía correspondiente a lo que estaba metido dentro de ese cilindro. ¿Cómo lo podemos cuantificar entonces? Podemos decir, la densidad volumétrica de energía multiplicada por el volumen. El volumen estará dado por ¿quién? Por delta T por C, que es la longitud de ese cilindro, y por el área A. Entonces esa es la energía.
pero como queremos considerar cuánta energía fluye, entonces tenemos que dividirlo por el área a través de la cual está fluyendo y por la cantidad de tiempo en la cual se está desarrollando. Es decir, si esto es la energía, el flujo energético será otra vez U sub T por delta T por C por A dividido en el espacio, dividido en el área por el cual está fluyendo y dividido en el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a obtener aquí? Esencialmente lo que vamos a obtener aquí es lo siguiente. Cuando hablamos entonces del flujo energético, estaremos hablando de una cantidad que tiene unidades de energía por unidad de tiempo y por unidad de área. Y cuando tenemos joules por segundo, unidades de energía por unidad de tiempo, estamos hablando de unidades de potencia. Es decir, estos son vatios por unidad de área. Entonces el flujo energético lo podemos expresar bien sea como cantidad de energía por unidad de tiempo y por unidad de área, o como cantidad de potencia óptica, en este caso, o potencia energética por unidad de área. Listo. Entonces, a eso simplemente llamémoslo S, a este valor que tenemos allí, a U sub T por delta T por C por A sobre delta T por A. Miren que se me están cancelando unas cantidades y únicamente me queda U sub T por C. Pero U sub T, ya habíamos dicho que lo podíamos expresar en términos del campo eléctrico. Por ejemplo, habíamos dicho esto es epsilon 0 por la magnitud de al cuadrado. Simplemente lo multiplicamos por C y ya me aparece, digamos, la potencia por unidad de área. También lo podemos hacer en términos de el campo magnético, recordando que el campo magnético, habíamos dicho, la magnitud de B se puede expresar como 1 sobre C, la magnitud de E. Entonces, simplemente traigamos esa expresión y quitemos uno de esos campos eléctricos y pongámoslo en términos del campo magnético. Entonces, esto me queda epsilon 0 por la magnitud de E por la magnitud de B por C al cuadrado. ¿Sí? Si lo expresamos de esa manera, entonces miren lo que me queda aquí. Ese valor S que me está identificando el flujo energético o la potencia por unidad de área que está fluyendo, no va a ser otra cosa que epsilon 0 por C al cuadrado por E por B. Y eso, si recordamos la expresión que teníamos para C, pongámoslo por aquí, C al cuadrado es 1 sobre mu 0 epsilon 0. Entonces, reemplacemos ese C cuadrado aquí. Vamos a cancelar los epsilon ceros. Me quedará que esto es 1 sobre mu 0, la magnitud de E y la magnitud de B. Para ese momento, el señor Poynting ya sabía que el campo eléctrico y el campo magnético eran las manifestaciones del mismo fenómeno. Eran simplemente formas de visualizar el fenómeno electromagnético. O sea, que lo que discutimos, que las ondas electromagnéticas son simplemente o más bien que el fenómeno eléctrico y magnético son una representación, una realización a partir de las ondas electromagnéticas. Él ya conocía eso. Y también conocía el caso o la situación de que el campo eléctrico y el campo magnético eran perpendiculares entre sí y que se propagaban justamente en una dirección perpendicular a ambos. O sea, él ya sabía esta situación. Él conocía que si esto era el campo eléctrico y esto era el campo magnético, eso se tenía que propagar en esta dirección. O sea, ese par ondulatorio
o esa onda electromagnética se propagaba en una dirección justamente perpendicular a ambos. Esta proposición que hizo Poynting ocurrió en 1884. Ocurrió justo después de que Hertz ya había demostrado la existencia de las ondas electromagnéticas. O sea, no solamente Maxwell las había descrito de manera teórica, Hertz ya las había demostrado experimentalmente. Y se sabía entonces que había una transmisión energética o que ellas portaban energía. Y entonces con esta expresión, lo que dijo Poynting fue, bueno, ¿qué tal si entonces asociamos un vector que me indique la dirección de la propagación, que tenga estas características o estas entidades involucradas? Y entonces él precisamente lo que hizo fue definir por definición, él no lo encontró, no es un valor que experimentalmente haya demostrado, sino que por definición dijo, entonces vamos a poner un vector de flujo energético que sea equivalente a 1 sobre μ0 para el caso de medios que son isotrópicos y que son uniformes. Entonces la energía va a fluir en la dirección de ese vector. Y el vector, él dijo, esto va a ser el producto cruz del campo eléctrico y el campo magnético. Entonces él directamente dijo, bueno, si esto es la dirección de la propagación, el vector k, pues entonces en esa misma dirección yo voy a poner, simplemente lo voy a llamar un vector. Él dijo, en esta dirección va ese vector S. Entonces ese vector S es el que conocemos como precisamente vector de Poynting. No estoy seguro si la historia, si él bautizó su vector como vector de Poynting o fue simplemente la historia la que ya luego lo nombró vector de Poynting. Pero miren que permitía determinar que con el producto cruz de estas dos entidades, del campo eléctrico y del campo magnético, producto cruz de E, cruz B, me da la dirección tanto de la propagación como la dirección en la que fluye la energía. Ese vector de Poynting entonces también se puede escribir en términos de las otras, digamos, de las otras entidades, ¿cierto? De las otras maneras que habíamos expresado precisamente el campo eléctrico, perdón, la energía transportada. Entonces, formas alternas de cómo se escribe el vector de Poynting. Pues ya vimos, una es esta, ¿cierto? 1 sobre μ sub 0, cruz B. Pero también se puede escribir como C al cuadrado epsilon 0, cruz B. Pero también se puede escribir como C por epsilon 0 por la magnitud de E al cuadrado en la dirección del vector unitario K. El vector K apunta en esta dirección, el vector de onda. Y entonces si lo divido por su magnitud, me da un vector unitario que apunta hacia allá. Entonces, esto en la dirección de este vector unitario se llama K sobre la magnitud de, o sobre la norma de K. ¿Listo? Y también entonces va a ser, o también lo puedo expresar como C por U total en la dirección de ese mismo vector unitario K sobre la norma de K. Bien. Una de las cosas interesantes con respecto a este vector es que precisamente también nos permite encontrar una dependencia con el cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. También lo podríamos haber expresado con la amplitud cuadrada del campo magnético. Cualquiera de las dos se puede haber expresado. ¿Listo? ¿Alguna inquietud o pregunta hasta allí de esa determinación del vector de Poynting? ¿Qué es lo que físicamente significa?
Muchachos, si alguien tiene alguna inquietud, tiene que hacerla al micrófono porque no estoy, por alguna razón no me está dejando pasar al chat, no me deja ver el chat. ¿Eso implica que la amplitud de onda eléctrica y la magnética es la misma siempre? No, 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 no. No implica eso. Resulta que el vector de Poynting tiene puntos en los que se hace cero. Eso es lo que significa. Cuando el campo eléctrico y el campo magnético llegan a su mínimo valor de amplitud, o sea, se hacen cero, el vector de Poynting se hace cero. Pero luego inmediatamente mira que el campo eléctrico y el campo magnético empiezan a crecer en la dirección opuesta. Entonces nuevamente la magnitud del vector de Poynting vuelve a incrementar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si este fuera la situación que tenemos, esta fuera el campo eléctrico y el campo eléctrico digamos que oscila sobre este plano, ¿sí? El campo magnético oscilará sobre un plano perpendicular. Entonces, por ejemplo, en este punto, el vector de Poynting vale 0. Entonces el vector, a medida que va avanzando, se va haciendo cada vez más pequeñito. Y luego uno dice, pero entonces, ¿qué pasa por acá? Por ejemplo, en esta posición. ¿Cambiará la dirección del vector de Poynting? No, miren que el campo eléctrico apunta ahora en esta dirección. El campo magnético cambió y ahora apunta en esta dirección B. Y si yo hago el producto E cruz B, el vector sigue apuntando hacia allá. O sea, no es que el vector vaya para un lado y para el otro, no. El vector simplemente a medida que se va avanzando, reduce su amplitud. Y eso es importante. Eso es muy importante que el vector vaya cambiando también de la misma manera que va cambiando los campos. Miren, por ejemplo, lo que va a ocurrir. Resulta que si bien nosotros habíamos expresado, por ejemplo, los campos eléctricos y magnéticos, pero la solución del campo eléctrico como una suma de armónicos y la solución del campo magnético como otra suma de armónicos, en este caso va a ser de pronto un poquito más fácil si la visualizamos considerando lo siguiente. O sea, si por ejemplo decimos, el campo eléctrico es una cierta amplitud por el coseno de K.R menos omega t, y el campo magnético es una cierta amplitud por el coseno, recuerden que son en fase, ellos dos van en fase, menos omega t. Entonces tienen el mismo argumento y todo el cuento. Cuando nosotros determinamos el vector de Poynting, S, mire que nos va a quedar ese producto entre esos dos, me va a quedar precisamente C al cuadrado, ¿sí? Por epsilon 0, C al cuadrado por epsilon 0, por el producto entre E sub 0 y B sub 0, que son vectores, por el coseno al cuadrado de K.R menos omega t. ¿Qué pasa con la función coseno cuadrática? La función coseno cuadrática tiene una frecuencia que es mayor que la función coseno, ¿sí o no? Porque todo lo que es negativo se vuelve positivo, entonces la frecuencia se está allí duplicando. Esa duplicación de la frecuencia pues tiene un problema, ¿cierto? Esencialmente está diciendo que la energía está variando de una manera mucho más rápida que la manera como varían las amplitudes de los campos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, ya vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que pasa entonces con ese vector de Poynting o cómo podemos evaluar la energía que ese vector de Poynting está transportando? Resulta que el vector de Poynting, otra de las cosas interesantes que el señor John Henry Poynting descubrió, es que cumplía con una ecuación que se llama la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad fue primero desarrollada para los fluidos, pero se debe cumplir para todos los campos vectoriales. El vector de Poynting también es un campo vectorial, también actúa como si fuera un vector.
¿Qué es lo que dice la ecuación de continuidad? Esencialmente dice, vamos a ponerlo por aquí, dice que la divergencia de un campo S más la variación temporal de una magnitud o un parámetro U tiene que ser igual a 0. Eso es lo que dice la ecuación de continuidad. Entonces acá tenemos la divergencia del vector de Poynting. Y una divergencia, recuerden que es una derivada temporal, un operador de derivada temporal espacial de primer orden. O sea, como si sacáramos primera derivadas coordenadas espaciales. Esto que tenemos acá es una primera derivada en coordenadas temporales o variaciones temporales, ¿cierto? Entonces esto es una variación temporal. ¿Cuál es la condición? Esa variación temporal tiene que ser de un parámetro que esté asociado con este campo vectorial que tenemos por aquí. ¿Sí? Entonces, variación temporal de un parámetro asociado. Ustedes recuerdan esta ecuación en una de las clases anteriores. En este caso estamos hablando de que este parámetro no es otro que U sub t. Lo podríamos haber puesto como U sub t. Esto es la energía, la densidad volumétrica de energía. ¿Sí se acuerdan de esa ecuación? Pueden escribir, pueden abrir el micrófono y decir sí, no. Si no se acuerdan, no hay problema. Lo refrescamos, lo recordamos en un momentico. Listo. Emanuel ya dijo que no. Asumo que los demás que están tan callados tampoco, ¿sí o no? En una de las clases, por allá cuando estábamos hablando de las ecuaciones, eso, Pedro, cuando estábamos hablando de las ecuaciones de Maxwell, dijimos que podíamos encontrar una ecuación de este tipo. El vector densidad de corriente era menos la derivada de la densidad de carga por unidad de tiempo. ¿Qué era lo que nos decía esta ecuación? Nos decía, si el vector densidad de corriente diverge, es decir, si está saliendo corriente de una región en el espacio, la densidad de carga, cuánta carga estoy almacenando allí en esa región, tiene que disminuir, por eso el signo menos. Entonces, divergencia positiva, reducción de la densidad de carga. Divergencia negativa, pues incremento de la densidad de carga, y por eso es el signo menos. Entonces, lo mismo pasa aquí. También podemos interpretarlo aquí. Miren que esto es este mismo término, lo pasamos para acá y nos queda con el signo menos. Entonces, si diverge el vector de Poynting, energéticamente la onda electromagnética me transporta energía hacia afuera de un volumen, su densidad volumétrica de energía tiene que disminuir. Si pasa lo contrario, o sea, si la energía está llegando a un cierto punto en el espacio, su densidad volumétrica de energía tiene que aumentar para que esto se conserve cero. Listo. Entonces, esta consideración, este vector de Poynting, como lo expresó el señor John Henry Poynting, cumple esa característica. Teníamos entonces el problema de que el vector de Poynting cambiaba a una frecuencia muy elevada. Cuando hablamos de frecuencias muy elevadas, es que esencialmente, si queremos medir la energía de manera instantánea, tendríamos que medirlo, como nos dijo el teorema de muestreo, al doble de la frecuencia, al menos al doble de la frecuencia de lo que está ocurriendo. ¿Sí o no? Recordemos entonces, por ejemplo, cuando hablamos de frecuencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para eso podemos expresarlo en términos de esta relación que se conoce como la ecuación de dispersión. La velocidad de la luz, vamos a suponer que estamos en el vacío,
es el producto entre la longitud de onda y la frecuencia. Y entonces yo de aquí puedo sacar la frecuencia como la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Supongamos que estamos en el espectro visible, que tenemos una longitud de onda que está entre 400 y 700 nanómetros. Entonces la velocidad de la luz para la luz en el vacío es de 2,99 por 10 a la 8 metros por segundo. Y la longitud de onda, digamos del azul, está en el orden de 400 nanómetros. 400 por 10 a la menos 9 metros. Eso es el azul. Cuando hacemos esa operación, encontramos 7,5 por 10 a la 14 Hz. Es decir, 0,75 petahertz o 10 a la 15 Hz. Listo. Recuerden que yo necesito hacer el muestreo al doble de la velocidad. Para hacer el muestreo necesito sistemas que puedan oscilar al doble de velocidad. Como referencia, el transistor electrónico más rápido. El transistor más rápido puede oscilar a una frecuencia de 845 gigahertz. Gigas por 10 a la 9. Entonces, estamos hablando que entre la frecuencia, solo la frecuencia de oscilación del campo eléctrico y el campo magnético, hay aproximadamente 3 órdenes de magnitud. Listo. Entonces, por esa razón, no podemos detectar de manera instantánea los cambios temporales de estos fenómenos. El fenómeno ondulatorio a estas frecuencias, a las frecuencias de la que, perdón, a la frecuencia, por ejemplo, del espectro visible. Podemos determinar electrónicamente otras longitudes de onda con electrónica. Sí, pero posiblemente estamos hablando de ondas que tengan unas longitudes de onda mucho más grandes, ¿cierto? Del orden de metros o de kilómetros, ¿cierto? Cuando estamos hablando de las ondas de radio, allí podríamos tener la capacidad con la electrónica de poder determinar las variaciones del campo eléctrico. Entonces, para este rango de frecuencias, no le queda otra a los detectores que hacer lo que se conoce como un tiempo de integración. Un tiempo de integración, entonces, es una ventana temporal en la cual se permite que esa frecuencia o que esa energía que está llegando de la onda electromagnética interactúe y se vaya acumulando la información durante un cierto tiempo y luego esa información se transporta y se analiza. Esencialmente eso es lo que hacen los detectores. Los detectores abren una ventana temporal, durante un cierto tiempo se cargan y luego se analiza llevando la información o esa cantidad de carga que ocurrió a otra región donde se analiza. El ojo, por ejemplo, hace eso. No solo eso, también tenemos que considerar en qué región del espacio está incidiendo esa onda. Entonces, no solamente incide el tiempo, sino también el área. Tanto los ojos van a estar todos los detectores de radiación en este rango del visible, como los ojos que ha evolucionado pues, la naturaleza, como los sensores hechos por el hombre tienen esa misma característica. Detectan no cambios instantáneos, sino cambios en un periodo de tiempo. Biológicamente, entonces, la zona del ojo, en donde están las células especializadas en la detección de luz, tienen entonces un área correspondiente. Entonces, la energía que llega allí interactúa, se va acumulando y se va enviando al cerebro para ser procesada. En el caso de los elementos fabricados por el hombre, vamos a tener algo que se conoce como los picture elements.
que abreviados se conocen como píxeles. ¿Sí? ¿Conocen esa terminología, sí o no? Entonces, ¿qué es un píxel? Un píxel no es otra cosa que una región en una superficie que está siendo incidida o que está recibiendo energía por parte de una onda electromagnética y que para poder entonces detectar esa energía abre una ventana temporal. Dice, desde este tiempo inicial hasta este tiempo de aquí, tiempo final, voy a cuantificar la cantidad de energía que esté llegando. Y luego la envía a un procesador para ser analizada. Entonces, si la energía no puede ser cuantificada de manera instantánea, necesitamos una medida que nos cuantifique la energía. Esa medida se conoce como irradiancia, esa cantidad que nos permite medir la energía. Entonces, la energía se cuantifica en términos de la irradiancia. Y esa irradiancia no es otra cosa, vamos a definir por acá, la indicamos con la letra I, y es el promedio temporal de la magnitud del vector de Poynting. Promedio temporal de la magnitud del vector de Poynting. Entonces, en términos matemáticos, ¿eso qué es lo que nos indica? Pues que tenemos la constante de 2 epsilon 0, le sacamos el promedio temporal al producto entre las magnitudes o entre los componentes de amplitud del campo eléctrico y del campo magnético, y le sacamos, ¿sí?, el promedio temporal a ese coseno cuadrado de k punto r menos omega t. Resulta que si en el tiempo de integración ocurren suficientes oscilaciones de esa función coseno cuadrado, esa función coseno cuadrado va a tender a un valor promedio, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, yo acá tengo la función coseno. Vemos que la función coseno es algo como así. Esto es la función coseno de t. La función coseno cuadrado de t, ¿cómo será? Esto varía entre menos 1 y 1. ¿Cómo será la función coseno cuadrado de t? Algo como así. Para que me quede bien. Así llega al 0. Se hace máximo, se hace 0, se hace máximo, se hace 0, se hace máximo, se hace 0. ¿Sí o no? Esta es la función coseno cuadrado de t. Oscila con el doble de la frecuencia. ¿Sí o no? Y si tenemos una cantidad de pulsos suficientemente grandes, el valor promedio de esa función estará oscilando entre 0 y 1, que está oscilando entre 0 y 1, el valor promedio será justamente un medio. ¿Sí? Entonces, esa irradiancia va a ser entonces un medio de C al cuadrado por epsilon 0 por la magnitud de E sub 0 por la magnitud de P sub 0. O lo que es lo mismo, teniendo en cuenta que yo puedo expresar la amplitud del campo magnético en términos de la del campo eléctrico. Esto es lo mismo que decir un medio de C por epsilon 0 por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. A este tipo de términos, miren que hemos llegado a que esencialmente todos estos términos que me describen la forma energética de la onda electromagnética, todos están acompañados por el término elevado al cuadrado, o sea, el módulo del vector elevado al cuadrado.
Entonces se llaman funciones que es dependientes del módulo al cuadrado. Entonces, tanto los ojos como los píxeles, como las películas fotográficas, por ejemplo, van a requerir un tiempo de integración y lo que me están detectando no es variaciones en el campo eléctrico, sino que me están midiendo en una cierta región el promedio temporal del campo eléctrico, ¿sí? O del campo eléctrico elevado al cuadrado más bien. ¿Qué unidad va a tener entonces esa irradiancia? Vamos a mirar aquí las unidades que nos van a acompañar entonces. Si miramos acá, las unidades de la irradiancia tendrán que ser unidades de velocidad, la velocidad de la luz, metros por segundo. Unidades de la permitividad eléctrica, son newtons por coulomb cuadrado sobre, perdón, por metro cuadrado. ¿Qué estoy diciendo yo? La permitividad no tiene esa. Esa es la constante de Coulomb. Estoy enredando aquí es newtons por metro cuadrado y aquí Coulomb cuadrado. Estas son las unidades de la permitividad. Y las unidades del campo eléctrico elevadas al cuadrado son newtons por Coulomb, pero elevadas al cuadrado. Esas unidades entonces, miren que se me cancelarían los coulombios, se me cancelaría uno de los newtons y me va a quedar aquí newtons por metro sobre segundo metro cuadrado. Newtons por metros son joules. Joules por segundo metro cuadrado. Joules por segundo son vatios. Vatios por metro cuadrado. Entonces, acá nuevamente tengo una medición de energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Y acá me va a quedar la energía, una medición de potencia por unidad de área. Entonces, cualquiera de las dos interpretaciones que yo le quiera dar a la irradiancia, sea de energía por unidad de área y por unidad de tiempo, o de potencia por unidad de área, es igualmente correcta. Entonces, cuando hablamos de que el detector está realmente detectando luz, lo que estamos diciendo es la energía que tiene esa onda luminosa es capaz de realizar trabajo en el detector. Una de las cosas importantes a recordar es que cuando hablamos de que estamos haciendo trabajo sobre las cargas eléctricas que hagan parte de ese detector. Si logramos realizar ese trabajo, vamos a ser capaces de detectar esa luz. Si la luz no es capaz o no tiene la suficiente intensidad para realizar trabajo, entonces esa luz no va a ser posible detectar. ¿Está claro o hay alguna inquietud? Quiero sus comentarios al respecto. Por ahora entendido. Listo. Gracias, Sara. Vamos a poner un ejemplo donde cuantifiquemos la irradiancia para que miremos la diferencia entre diferentes fuentes de luz. Pongamos un puntero láser. Un puntero láser, ¿alguien ha visto en esos punteros láser la potencia óptica que ellos tienen? ¿Sí? ¿No? Ni idea. No. Una bombilla.
una bombilla de esas incandescentes. ¿Han visto la potencia que tienen? Tampoco. Como 120, ¿no? Sería una bombilla con una potencia muy elevada, 40 vatios, puede ser. Por ejemplo, las mesitas de noche, puede ser 20 vatios. Las de, cierto, dependiendo del cuarto, un baño, por ejemplo, puede tener 60 vatios. Digamos que, por ejemplo, sea una potencia de 100 vatios. Los punteros láser tienen apenas una potencia de alrededor de 1 milivatio. ¿Cuál es el problema? Imagínate, Manuel, no esperabas eso. El problema va a ser justamente el área en la que esa potencia está siendo entregada. Si miramos el spot, el tamaño del puntero láser, el área que él afecta, digamos que puede ser del orden de 1 milímetro cuadrado, ¿cierto? Digamos que puede ser del orden de 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, 1 milímetro cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánta área puede estar iluminando una bombilla? Seamos conservadores, digamos que está iluminando un cuarto y que la suma de las áreas de las paredes es de 10 metros cuadrados. Estamos siendo conservadores, es posible que sea más incluso, ¿sí o no? Cuando determinamos la irradiancia del láser, miren que vamos a tener entonces la potencia óptica de 10 a la menos 3 vatios dividido entre ¿cuánto? Entre 10 a la menos 6 metros cuadrados. Esto nos da 10 a la 3 vatios por metro cuadrado. 1000 vatios por metro cuadrado. Mientras que si, por ejemplo, calculamos la irradiancia de la bombilla, vamos a tener que estos son 100 vatios sobre un área de 10 metros cuadrados. Estamos hablando de que esto solamente es del orden de 10 vatios por metro cuadrado. Como el trabajo, la capacidad de hacer trabajo está relacionada con la potencia por unidad de área, entonces observen que en el caso del láser, a pesar de que su potencia sea del orden de los milivatios, el hecho de estar concentrando esa energía en un área tan pequeña hace que yo tenga una capacidad de realizar trabajo impresionante. Por esa razón es que, por ejemplo, si uno se apunta un puntero de láser a los ojos, se quema las células en la retina, ¿cierto? Mientras que la luz de la bombilla no tiene la potencia suficiente o incide en un área mucho más distribuida y por lo tanto no tiene tanta capacidad de hacer trabajo, no tiene tanta capacidad de generar daños. ¿Sí? Bajo esta perspectiva, entonces, miren que de alguna manera los píxeles, esas cámaras que estamos analizando, pues casi que se pueden concentrar o se pueden considerar como si cada uno de esos elementos fuera un sensor de irradiancia. Cada uno de esas celditas, de esos millones de píxeles, cuando hablamos de una cámara de, qué sé yo, 10 megapíxeles, 20 megapíxeles, estamos hablando de 20 millones de sensores de individuales de irradiancia. Las cámaras entonces permiten crear, codificar una imagen a partir de medir la cantidad de irradiancia que viene de cada uno de los puntos. Entonces, lo que hace un sistema óptico, por ejemplo, en una cámara digital, es precisamente tomar la escena y convertirla o proyectarla de tal manera que sobre cada uno de los píxeles del sensor quede representado, quede codificada el tamaño entonces o una porción de esa escena. Listo. ¿Por qué es importante entonces esta parte de la medición de la energía? Volvamos acá a la presentación para que tenemos acá una visualización de qué fue lo que hicimos entonces hoy. Hablamos de esa densidad volumétrica de energía electromagnética y dijimos que esto era la suma tanto del campo o de la
porción que está transportada por el campo eléctrico y la del campo magnético. Vimos entonces que podemos expresarla finalmente en términos de una de las componentes. Miren que esa densidad de energía también de una vez nos iba apareciendo en módulo cuadrática. Este señor Poynting expresó ese flujo energético en términos de un vector que es perpendicular tanto al campo eléctrico como al campo magnético. Entonces, se puede expresar bien sea como este producto cruz o se puede expresar como un vector paralelo al vector de onda. Y eso es muy importante porque entonces allí es muy crucial. Recuerden cuando describíamos y encontrábamos las soluciones de la ecuación de onda, lo que encontrábamos era características de esos vectores de onda. Y si, por ejemplo, teníamos un espectro o una superposición de ondas, al determinar cada uno de los valores K, esencialmente lo que estamos diciendo es cada una de esas ondas que está contribuyendo a la energía en un punto, pues entonces va a tener una cierta dirección y la energía está llegando es justamente en la dirección de esa propagación de la onda. Vimos que también cumplía entonces la condición de continuidad. Expresamos esto en términos de los valores o de las soluciones de tipo cosenos para ver que finalmente necesitábamos emplear una medida diferente debido a la frecuencia a la que ocurrían los cambios en la energía. Y eso lo hacíamos entonces como un promedio temporal y de allí salía el término de radiancia, que justamente es un término también que es dependiente de la magnitud o la amplitud del campo eléctrico al cuadrado, o sea que también es módulo cuadrático. Esa medición de energía se emplea en muchas aplicaciones, ¿cierto?, de la tecnología. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la iluminación de espacios. Entonces se determina cuánto flujo energético está llegando para poder desarrollar, por ejemplo, cierto tipo de tareas. Algunas recomendaciones, por ejemplo, de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo dicen que, de acuerdo al tipo de área, ergonómicamente es necesario iluminarlo con una cierta intensidad de luz. Esa medición entonces se realiza con un dispositivo que cuantifica la cantidad de luz en una unidad de tiempo, esencialmente hace esa integración, mide la irradiancia y determina y dice de qué cantidad de energía estamos hablando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en aplicaciones hospitalarias se necesita una muy buena cantidad de luz. En aplicaciones, por ejemplo, cuando uno va a estudiar, necesita una cierta cantidad de luz. Pero, por ejemplo, si va a desarrollar tareas que no requieran un uso extenso de la visión, puede utilizar menores intensidades de luz. Otra de las cosas para las cuales es importante la medición tiene que ver, por ejemplo, con esta tecnología con la que iluminamos ¿cierto?, el alumbrado público, que hasta recientemente se empleaban lámparas de vapor de sodio, pero ahora esas lámparas han sido progresivamente reemplazadas por lámparas LED. No solamente la lámpara LED produce una iluminación mucho más semejante o que refleja, digamos, la imagen mucho más cercano a como se ve en la luz del día, sino que también la iluminación LED, la producción energética de LED es mucho más barata que la producción energética de luz a partir de vapor de sodio. Entonces, es un gana-gana. Usted está iluminando de mejor manera y está costándole menos. Tenemos también entonces que está el otro espectro, está el otro extremo, no solamente la producción de luz y la cuantificación de luz para iluminación, sino también la medición o la detección de luz. Entonces acá tenemos lo que se conoce como un dispositivo CCD o un detector CCD. Entonces aquí es una imagen de cómo es el dispositivo físico. Ese dispositivo tiene una región entonces que está siendo impactada por la luz o por las ondas que están llegando en forma de campo electromagnético en la frecuencia de la luz visible. Y lo que está ocurriendo es que esencialmente acá tenemos una película de silicio que tiene la característica de generar
una corriente de electrones por medio de un fenómeno que se conoce como el efecto fotovoltaico. Ese efecto fotovoltaico es una variación del efecto fotoeléctrico. ¿Qué pasaba en el efecto fotoeléctrico? En el efecto fotoeléctrico, la luz incidente, los fotones que incidían sobre un material conductor, arrancaban electrones de ese conductor. En el caso del efecto fotovoltaico, se generan electrones que se desprenden o que son desplazados y que ese desplazamiento permite que yo los pueda redireccionar en alguna cierta dirección. Entonces, lo que ocurre es que ese material que tenemos allí, que es un material semiconductor, almacena los electrones por medio de unas barreras de potencial. Es decir, encerramos esos electrones utilizando campo eléctrico. Y cuando queremos, bueno, y entonces eso ocurre por un cierto periodo de tiempo. Ese sería el periodo de integración. Cuando queremos, entonces, cuantificar la intensidad de la luz, porque resulta que la cantidad de electrones que se desprendieron de ese material semiconductor va a ser proporcional a la intensidad o al flujo de fotones que estaba llegando a ese píxel en particular. Entonces lo que se hace es mover las barreras de potencial, es decir, variar el campo eléctrico de tal manera que si acá en esta región estaban todos los electrones almacenados después de esa interacción sobre el semiconductor, entonces si yo muevo, miren que acá esto está en 0 voltios, esto está a un potencial de más B, si yo pongo ahora dos de ellas en un potencial de más B, entonces los electrones se desplazan hacia acá, pero si yo pongo esta en potencial 0, entonces los electrones quedan atrapados aquí. Hago lo siguiente o el siguiente paso, en la siguiente ventana, vuelvo y activo un potencial B aquí, entonces los electrones empiezan a desplazar y así los puedo ir direccionando en un protocolo que lo que está haciendo es llevar los electrones hasta una región donde yo pueda cuantificar esa corriente eléctrica por esos electrones que están desplazando y asociarlo precisamente a una cantidad de energía que llegó en forma de iluminación. Entonces eso lo hacemos con un conversor de tipo análogo digital. Aquí esencialmente entonces lo que logramos es que cada uno de los píxeles me indiquen cuánta cantidad de luz recibieron, ¿sí? Una tecnología semejante a esta es la que utilizan los sensores de tipo CMOS. Allá, estos son sensores CCD. Los CMOS también son similares. La única diferencia es que en el caso del sensor CMOS, cada uno de los píxeles va a ir conectado directamente. O sea, no desplazo los electrones a partir de pozos de potencial, sino que directamente una vez los almacene, después se hace el drenado para cuantificarlos directamente. Entonces, cada uno de los píxeles va a ser contado individualmente. En este caso, en el CCD, hay un protocolo para ir barriendo, digamos, toda el área del sensor. Bien, miren que hemos hablado pues entonces de que la irradiancia nos está indicando ese transporte energético. Si nosotros, por ejemplo, analizamos las consecuencias de tener esa potencia por unidad de área, que es esto que teníamos aquí, pues entonces también entenderemos por qué razón es que a medida que nos alejamos de la fuente, en el caso de tener, por ejemplo, una fuente puntual, vamos a ir reduciendo la cantidad de potencia por unidad de área que vamos a tener disponible. Entonces, si esto, por ejemplo, de acá yo, por ejemplo, tuviera una fuente puntual, cuando se ha expandido o cuando ha viajado la energía a una distancia R1, podemos decir que se está desplazando en todas las direcciones, podríamos decir que la irradiancia que va a tener esa energía en un radio R1
va a ser igual al área conformada por ese R1 en un cierto intervalo de tiempo. ¿Qué pasa cuando la energía se desplazó más? Allí no he creado más energía. La misma energía que tenía en esta región, ahora tuvo que haber viajado en todas las direcciones hasta alcanzar, digamos, esa esferita que está en morado. Y esa, por ejemplo, la puedo relacionar con un radio 2. Pues la cantidad de energía en la esferita de radio 2, pues también tiene que ser la misma que tenía en la esferita de radio 1. Entonces, el área de 2 por la cantidad de tiempo. Supongamos que tenemos el mismo tiempo de integración, entonces el tiempo no va a ser un parámetro que nos esté afectando. Entonces miren que las irradiancias se me convierten en una relación entre quién, inversa con las áreas que estoy considerando. ¿Y eso por qué es importante? Porque si sabemos que esas áreas de esas esferas, por ejemplo, van a ser del orden de 4pi por R2 al cuadrado sobre 4pi por R1 al cuadrado, entonces observamos que efectivamente hay una relación inverso cuadrática con la distancia. De la energía, a medida que nos vamos alejando de la fuente, va a ir disminuyendo con una relación inverso cuadrática, listo, con la distancia. ¿Alguna inquietud? ¿Duda hasta allí?